Bienvenidos a Viviendo en la Verdad. Yo soy la pastora Rosa Feliciano y hoy continuaremos hablando de la restauración de todas las cosas que Dios prometió. Basado en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo del 19 al 20. En la programación pasada abordamos 4 puntos. Uno de los puntos fue corrigiendo las cosas que están deficientes. Número 2, edificando las ruinas antiguas. Número 3, levantando los cimientos de generación en generación. Y número 4, Dios está enviando sus mensajeros. Y hablando de enviando a sus mensajeros, hoy tenemos con nosotros un hijo nacido en esta casa, a nuestro hermano José. José, el Señor te bendiga. Dios le bendiga, pastora. Primeramente, le damos gracias a Dios y gracias a usted por invitarme a su programa. Para mí es un honor y un placer ser parte de su programación y esperamos que hoy sea de bendición para el mundo y las naciones. Amén, gloria a Jesús. José, en la programación pasada, nosotros estuvimos hablando de 2 puntos específicamente. Hablamos sobre corrigiendo lo que está deficiente y hablamos sobre edificar la ruina. Y cuando hablamos de corrigiendo lo que está deficiente, hablamos de aquellas cosas que Dios está corrigiendo dentro de la iglesia o en la vida del creyente. Y el enfoque o el énfasis que le di en aquel entonces fue con respecto al conocimiento, a la instrucción, a la información que se recibe el creyente y dentro de la iglesia. Y traje como ejemplo mi vida pasada cuando yo no conocía al Señor. Y dije que mi inclinación era al conocimiento. Pero ¿sabes una cosa, José? Ese conocimiento no me proveyó las herramientas para yo conocer al Señor o ser libre. No fue hasta que conocí al Señor, se reveló a mi vida, entonces comencé a vivir la vida en el Espíritu. Y al comenzar a vivir la vida en el Espíritu, pude entonces experimentar cosas nuevas. Y no solamente eso, sino que aprendí entonces a restaurar las ruinas antiguas. Y cuando hablé de las ruinas, utilicé, por ejemplo, el ejemplo de mi matrimonio, cuando yo no conocía al Señor. Cómo la vida del Espíritu me habilitó para poder trabajar con las secuelas que quedaron de las ruinas antiguas. Y ahora, mi pregunta para ti, José, es la siguiente. Según tengo entendido que en tu adolescencia tú fuiste instruido en los caminos del Señor y llegó un momento en tu vida en que te apartaste, o sea, te alejaste del Señor. Ahora, mi pregunta para ti es la siguiente. O sea, tú recibiste una instrucción de tus padres de la iglesia, una instrucción, un conocimiento, una enseñanza. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál consideras tú que fue la deficiencia? Y cuando hablo de deficiencia, estoy hablando dentro de esa instrucción, o sea, ya sea en tu hogar, la iglesia, la comunidad. ¿Dónde fue la deficiencia que te llevó a alejarte o apartarte del Señor, José? Pastora, cuando usted dice deficiencia o la deficiencia, honestamente yo creo de que no hay una sola deficiencia que me hizo a mí, o creo que haga cualquier persona que ha conocido al Señor de apartarse. Creo que es varias cosas que llevan a una persona, como me llevó a mí, a apartarme del Señor. A la edad de los 15 años conocí al Señor, perseveré y el Señor pues estaba bien motivado, estaba activo, estaba haciendo cosas para el Señor y había un buen fundamento en la casa donde conocí al Señor. Lamentablemente, en lo que tiene que ver en mi casa personal, vengo de un hogar desorientado, de padres abusivos, donde mi mamá tuvo que tener prácticamente el rol de madre y padre, donde en mi niñez vi muchas cosas que en verdad pues no fueron agradables y experimenté cosas que no fueron agradables en mi niñez. Entonces, al venir a los caminos del Señor, mi madre también pues era nueva, no me pudo dar
en esos momentos. Solamente me puede dar el consejo, podía orar lo que podía hacer, pero en verdad no tuve en la casa ese empuje para en la edad que yo estaba. Tú sabes, estamos hablando de 15 años, que es una edad donde los retos, la lucha de la juventud en cualquier etapa es bien dura. Entonces, en la iglesia, pues, había un buen fundamento, se estaba dando el conocimiento que se necesitaba para uno seguir, pero para mí no fue nada de la iglesia ni de la casa, porque yo creo que esto es uno en la relación con el Señor, el individuo con el Señor, la intimidad con el Señor. Yo no puedo señalar a la iglesia, señalar a mi casa, señalar a personas, porque fui yo en el tiempo, en la lucha, en el reto, en ciertas cosas que me llevaron a apartarme del Señor. Pero pues creo también que mi pasado, aunque era un joven, mi pasado tuvo que ver mucho, que me influenció muchísimo en yo apartarme, porque imagínate, estás en los caminos del Señor, tienes los retos de la escuela, estás en la high school, donde hay tantos retos, entonces uno quiere dar testimonio, imagínate, llevando libros para uno leer en la escuela, llevando la Biblia, uno se está identificando como cristiano, y ahí pues el enemigo usa sus alrededores y personas para tratar de descarriar a uno. Pero fueron varias cosas que se manifestaron, que se presentaron. Entonces yo le di lugar a la carne por causa de la deficiencia que había, que poquito a poco pues perdí la relación con el Señor, hasta que pues lamentablemente me aparté de los caminos del Señor como a los 16 años. En otras palabras, fundamentalmente tú no tenías una base en la familia que te ayudara a empoderarte y a seguir adelante, a pesar de la instrucción que recibiste. Es lo que puedo concluir con lo que has dicho. José, otra pregunta que quiero hacerte. Ahora habla un poquito más detalladamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de alejarte del Señor? Bueno, pastora, si venimos a hablar de las consecuencias, estuviéramos aquí varios días. Pero menciona algunas que pueda edificar a los oyentes. Cuando uno se aparta del Señor, fíjate, la palabra es tan verdadera, la palabra se cumple. La palabra dice que son 7 legiones de demonios que vienen a ocupar y a tomar posesión. Que cuando la casa está recogida y vacía. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando niño, joven, yo era baloncelista. Yo me estaba enfocado en lo que yo quería hacer. Mi meta era llegar solo a un baloncelista profesional. Yo me pasaba en la cancha jugando baloncesto. Yo siempre veía gente usando drogas y lo mío no era, tú sabes, nada. Yo estoy enfocado en lo mío. Cuando me aparté de los caminos del Señor, lo primero que hice y lo primero que se vino a manifestar fue lo que se vio en casa. Entonces, rapidito corría al alcohol, 16 años. Y de ahí vino la droga, de ahí vino entonces la marihuana, y ahí entonces vine a ser marioneta del enemigo, donde seguí entonces tratando otras drogas, tratando de llenar el vacío que estaba adentro, y aún manifestándose cosas pues que estaban ahí de lo que uno había visto como niño. Entonces, pastora, pasé por un sinnúmero de experiencias, que lo di gracias a Dios porque vi la mano de Dios, pero me busqué muchísimos casos en la corte, con el sistema, tú sabes. ¿Desde joven? Desde joven, a los 16 años, acabándome apartando del Señor, yo creo que pasaron 7 o 8 meses, me cogieron con droga, me querían dar 2 años, y aún yo con la desobediencia y apartado del camino del Señor, Dios hizo un milagro porque Dios permitió que yo no fuera preso. La misericordia la misericordia de Dios, sí. Tú sabes, estuve de los 16 años hasta los 32 años, fueron 16 años apartado del Señor, que en verdad pues el enemigo hizo muchas trampas, por decirlo así, y que por causa del pecado, que por causa mismo del pecado me envolví, y en verdad fui bien herido, fui traicionado, pero la vida pues, aún entre medio de eso, la vida me enseñó muchas cosas que hoy las puedo aplicar y hoy le puedo hablar a mucha gente de las experiencias que pasé. Pero en verdad, si hubiese tenido la oportunidad de volver atrás, yo sé que no se puede,
no me hubiese apartado los caminos del Señor. ¿Y a qué punto, vamos a ir un poquito más específico, hasta qué punto llegó el trato de Dios con tu vida, que ya tú no luchaste más con Él y te rendiste a su presencia? Bueno, en agosto 23 del 2006, creo que fue el día más oscuro, pero fue el día que me rendí. Parece negativo, pero fue el día que hizo el Señor para que fuese salvo, ¿no? Sí, pues que Dios usa y como usted dice, parece negativo, pero es que Dios tiene que, ¿sabes? Dios permite ciertas cosas, porque como Dios tiene un propósito, sea de una manera u otra, y yo sé que Dios quiere hacerlo con cuerdas de amor, Dios no quiere que pasemos por ciertos procesos, pero como somos cabezones y desobedientes, pues Dios lo permite, y aún en eso uno ve la misericordia de Dios. Caí preso por unos casos de droga, estuve casi 3 meses preso. Yo sé que el día antes de ir a la corte para ver si podía salir en fianza, la persona que estaba en el puerto tenía visitas y me quedé solo en el cuarto. Era domingo, yo tenía que ir el lunes a la corte, donde me decían, mira, no vayas frente de ese juez porque te va a subir la fianza, no vas a poder salir. Aún mi abogado me decía, espera 3 o 4 meses más que cambien el juez para que puedas salir. Entonces yo llamé a mi pastor, el pastor me dijo, pues si tú crees, toma la decisión. Hablé con mi mamá me dijo, si tú crees, toma la decisión, pero ellos me dieron la palabra, pero me tocó a mí darle el paso, decir, tú sabes que yo voy en frente del juez, yo voy y le creo a Dios, de que Dios va a hacer un milagro, y un reto, imagínate, y gracias a Dios pues pude salir, pero yo me recuerdo ese día en la cárcel, estaba solo, y yo me recuerdo arrodillarme y mirar por las barras, mirando hacia afuera, mirando hacia arriba, y yo hice un pacto con Dios. Yo le dije, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo porque yo entendí porque Dios había permitido que yo cayera ahí, porque aún mismo ahí me cuidó, ahí mismo Él estuvo conmigo. Entonces yo le dije, Señor, voy a hacer un pacto, si tú me libras de aquí, yo te voy a servir y te voy a dar testimonio donde quiera que yo me pare, de tu grandeza y de lo que tú vas a hacer. Pues nada, gracias a Dios fue el lunes a la corte y pude salir en fianza. Gracias a Dios por su gracia, son 8 años que llevo perseverando. No ha sido fácil, especialmente uno salir de la cárcel, uno entra de una manera, eres conocido de una manera, ahora cuando sales, la gente te ve de esa manera que tú fuiste, pero tú tienes que dar entonces el testimonio del pacto que uno hizo y que Dios pues entonces restauró y conquistó mi vida. Entonces fue un proceso bien difícil, porque entonces vinieron los comentarios, ahora que se buscó un caso de droga, está buscando al Señor. Lamentablemente el mundo no conoce las tinieblas, que Dios son las cosas que Dios permite para que uno llegue a los caminos del Señor. Se cumple lo que dice la Escritura, que el Señor envió al revoltón, la langosta, mi ejército que yo he preparado precisamente con ese fin, de que llegara, volviera nuevamente a los caminos. Entonces se cumple lo que dice la Escritura, que al que recibe por hijo disciplina. Exacto. Y la palabra dice que hasta el presente ninguna disciplina es ocasión de gozo, pero su fin es este producto. Exacto. Es el producto de las cosas extraordinarias que Dios hace.